Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal una vez más, Gus Walker, compartiendo el video demostrativo en el cual vamos a hacer una presentación muy especial de un equipo que se distingue por, entre muchos de radios que he presentado aquí en el canal. Este es uno que vale la pena hacer una presentación especial porque tiene características muy particulares, y una de las principales es que viene, o mejor dicho, las indicaciones o la barra de funciones pues simplemente está en otro idioma, concretamente en idioma japonés. ¿Ok? Entonces es un producto que de antemano yo les digo es muy difícil de encontrar en términos de segunda mano. Digo, si lo quieren comprar de nuevo, lo pueden encontrar por internet, aunque su precio pues es bastante elevado. ¿Ok? Entonces, pues bueno, no se diga más y vamos a presentar este equipo que en mi opinión yo considero que va a ser uno de los mejores que he presentado aquí en el canal, precisamente por ser un producto muy raro, escaso, y como ya dije, venir las funciones y todo lo que es su manejo en otro idioma. ¿Ok? Entonces presentemos el sistema de audio personal, o mejor conocido como un radio reproductor de CDs, marca Sony, modelo ZS-E80. Ok, voilà, ahí lo tenemos. Es ese radio que a su vez es un reproductor de discos compacto, y ahí lo podemos ver. Tiene un diseño bastante agradable, y en la parte superior, en este caso, viene en un color rosa metálico, suave, muy atractivo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí ligeramente se alcanza a ver una línea rosa. Ya lo tenemos conectado, pero bueno, miren, vamos a alzarlo un poquito. En la base también tiene un tanto rosa. Curiosamente no tiene manija, tiene una forma, tiene un como huequito, más o menos como a esta altura en la parte posterior. Ahí metes los dedos y ya lo puedes llevar portátil. ¿Ok? Otra de las cuestiones curiosas, aparte del idioma y aparte de que no trae manija como regularmente o comúnmente la mayoría de equipos que hemos visto lo traen, la otra cuestión es de que funciona con 6 pilas tipo AA. ¿Ok? Cuando la mayoría de radiograbadoras o equipos semejantes son más voluminosos, usan por lo general baterías o pilas tamaño C, D, pero es la primera vez que me toca ver un radio de este tipo que utiliza 6 pilas AA. ¿Ok? Pueden ser alcalinas, recargables y bueno, de litio sin problema. ¿Ok? Entonces voy a desconectar, bueno, mejor no lo voy a desconectar. Pensaba desconectarlo, pero ya dejé aquí grabadas un par de estaciones en banda de AM/FM, entonces mejor así lo vamos a dejar. Solamente le vamos a dar la vueltecita aquí cuidadosamente. A ver, le vamos a dar la vuelta, yo creo, de este lado. Miren, está muy compacto, el diseño es muy compacto. Ahí tenemos una salida de audífonos que es la que está en color verde, y una entrada para auxiliar en color negro. Eh, las indicaciones, todo está en idioma japonés. En la parte superior, ahorita les voy a mostrar más adelante todas estas funciones. Incluso hay algunas que, bueno, unas cuantas indica lo que es, por ejemplo, AM/FM, o ahorita les voy a mostrar. Está bien curioso este radio porque ahora sí, como dicen, está en chino, pero aquí diríamos está en japonés. ¿Ok? La antena está perfecta, entera, es netamente la original. ¿Ok? Déjame apagar aquí la luz, miren, y se puede extender sin problema. Bueno, llega mucho más allá. Ahí está la punta, mira, ahí está, es todo lo que llega. Realmente pues
Está buena longitud, digo, para el tipo de radio que es. Obviamente pues no es una antena muy larga, pero tampoco no es tan corta como puede parecer. ¿Okay? Entonces ya mostramos aquel costado que es salida de audio para audífonos y entrada para auxiliar, ambos de 3.5 milímetros. De este lado va a estar lo que es la entrada, a ver, vamos a subir un poco, la entrada para usarlo con cable de corriente alterna 110 volts, y en la parte posterior, como le habíamos mencionado antes, se encuentra precisamente este huequito que es exactamente donde uno va a meter los dedos. Aquí, mira, aquí, y ya del otro costado pues lo agarras y así te lo llevas, ¿ok? En lugar de manija tiene este hueco para transportarlo. El equipo ya fue sometido a limpieza, ¿ok? Y de hecho prácticamente no ocupó tanta limpieza porque sí venía muy bien conservado. Al final del video vamos a quitar aquí lo que es el compartimento de pilas, vamos a remover esta tapa que está en la base para mostrar la condición del compartimento de pilas, que es óptimo, y también por supuesto para ver el número de serie, que a decir verdad pues como es un producto muy escaso, pues prácticamente no hay riesgo de que digas, bueno, no es o sí es, etcétera, ok. Entonces no hay falla, ok. En la parte, vamos a mostrar aquí el compartimento del disco compacto. Aquí tiene un botón que se desplaza y ahí está. Está muy curioso este radio, está muy simpático. Mira, ahí está, ok. Entonces el radio permanece en la posición que ves y el disco va a tocar vertical, ok. En lugar de colocar el disco acostado, va a ir parado. Solamente llegas y lo incrustas en el eje y listo, ok. Dato curioso de este equipo radio reproductor de CDs es que es compatible, escúchenlo bien, con discos en formato MP3, discos Windows Media Audio, discos originales, discos grabados y discos regrabables. ¿Ok? Entonces, tanto podemos escuchar un disco de 20-23 pistas como un disco de aproximadamente 100 canciones. ¿Ok? De hecho, las pruebas las vamos a hacer de las dos maneras, con disco de audio normal y con disco MP3. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí. Incluso aquí en esta parte tiene unas indicaciones, obviamente vienen absolutamente en japonés, no trae nada en idioma inglés. Lo único que se distingue son los formatos que acabo de mencionar, MP3, Windows Media Audio, y los tipos de disco que puedes utilizar. ¿Ok? Bueno, ok. Vamos a echarle un vistazo a lo que es lo más que llama la atención, que es esta parte. Es donde vamos a ver que prácticamente todo viene en japonés, ¿ok? A ver, vamos a ir acercando aquí la cámara. Aquí de repente se va a complicar un poquito por el reflejo, espero que sí se pueda ver. Mira, aquí por ejemplo ya estamos viendo que está un foquito LED rojo y están las letras en japonés, ¿ok? Y aquí también este botón también está en japonés. Mira, todo esto no está nada prácticamente en idioma inglés. Ahí vemos en la parte de arriba, dice FM, AM y otros, pues bueno, otros signos del idioma japonés. Ok, ahí poco a poco les estoy mostrando. Ok, así está. Y ahí viene el modelo. Es un sistema de audio personal, por lo cual pues no esperen que vamos a hacer un ruidajo con este equipo. Digo, sí tiene muy buena calidad de audio, pero no es así como las radiograbadoras antiguas que eran de mayores dimensiones. Esas radiograbadoras
pues siempre voluminosas, un poquito así como ovaladas. Más sin embargo, a pesar de sus dimensiones de este equipo, como les digo, el diseño, la verdad está muy agradable. El diseño a mí en lo personal me gusta mucho. Está muy bien logrado, se siente sólido, compacto. Las bocinas, las rejillas tienen esta curvatura en cada extremo. O sea, no es de que las rejillas terminan aquí, sino que le curvea y todavía sigue un pequeño tramo de la rejilla por los costados. Ahí lo podemos ver, mira. Ok. Entonces, la verdad es un radio muy, pero muy suave. Y por si fuera poco, vamos a mencionar que esta pantalla, este display, es retroiluminado. Es decir, se retroilumina en un tono como azul fresco, azul blanquecino, ¿ok? Entonces, no es simplemente que está así. Vamos a hacer solamente una breve demostración. Ahí está. Tiene un pequeño delay, pero es normal. Cuando tú lo enciendes, dura aproximadamente como unos 3 segundos, no, unos 2 segundos en encender, ¿ok? Pero este es el color de cómo se retroilumina. Déjame apagar la luz aquí de la habitación para que más o menos vean. A ver, voy a apagar todas mejor. Vamos a quedar completamente oscuras, ¿ok? Y ahí se va a ver el color. Ahí está, mira, ok, perfectamente legible, totalmente a oscuras, ok, ahí está, ok. Entonces aquí se ve claramente, se ve muy bien la calidad del tono del display, ok, es como un azul agua más o menos, azul cielo. Ok, bueno, entonces esas son características muy propias, muy especiales del equipo. Ya vimos que tanto el diseño como el hecho de que venga todo en idioma japonés lo hace muy especial. Lo hace muy especial de que es compatible con MP3, Windows Media Audio, discos grabados originales, regrabables. Y pues bueno, ok. Vamos a pasar entonces ya directo a lo que es las pruebas, aprovechando que ya está encendido. Entonces, vamos a empezar con, bueno, mejor voy a explicarles un poquito qué onda con el tablero, con todos los botones que acabaron de ver, porque ahora sí no van a saber pues qué onda, por dónde empezar, para qué es cada uno, ¿ok? Entonces aquí realmente yo no tuve instructivo, solamente presionando botones y viendo qué es lo que pasa, pues es como pudimos encontrar para qué es o ver qué es lo que pasa, para qué es cada botón, porque siempre son varios botones y sin tener instructivo pues siempre, ok. Entonces de izquierda a derecha el primer botón ya vimos que es encendido apagado, ok, el botón de encendido apagado, y le va a seguir este otro botón. A ver, vamos a entrar aquí, y este es para la función de sleep. Quiere decir que en 90 minutos se va a autoapagar. Luego ahí va, mira, 60 minutos, 30, 15, y aquí ya está apagada la función de sleep. Es una cuenta regresiva, por eso vieron que cambió de 90 a 89 minutos. Quiere decir que en 89 minutos el radio, si estaba tocando un disco o si estaba en alguna estación de AM, FM, cumplido ese periodo, ese tiempo, se autoapaga, ok. Entonces esa es la función de sleep, que está en el primer botón de estos tres, de izquierda a derecha. Luego le sigue este otro botoncito. Realmente hay uno que es para modos de reproducción, ok. Ok, este es, ya me acordé, este es para display. Por ejemplo, cuando el disco, ya una vez que fue leído el disco, identificado cuántas pistas trae, si estás reproduciendo por ejemplo el MP3, te va a aparecer un folder y 80 canciones, por ejemplo, ok, o tres folders con, no sé,
100 canciones, así por decir un ejemplo. Y entonces con este botón, el del medio, tú vas a poder cambiar la visualización. Si quieres ver cuántas pistas son del MP3, lo pulsas y te va a dar la información, pero normalmente va a estar mostrando el tiempo transcurrido de esa pista, ¿ok? Entonces en este sistema solamente trae ver las pistas totales con su respectiva carpeta y el tiempo transcurrido de cada pista que estás reproduciendo, ¿ok? Entonces así es en este modelo. El tercer botón, vamos a ver el tercer botón, este va a ser para los modos de reproducción. Ahorita no me va a obedecer porque no tengo ningún disco, pero ahí vamos a ver modos de reproducción como el aleatorio, repetición, programado, etcétera, ¿ok? Entonces básicamente eso es, estos tres botones. Este ya vimos para qué es también. Y vamos a ver lo que es. Esto está muy fácil, es porque nos ayuda que tiene los símbolos universales, podría decirse así, lo que es el playback o pausar cuando estás usando el disco, y el stop, ¿ok? En la parte de arriba vemos otros botones similares a los que estábamos explicando. Y el primero, el primer botón de esos dos es para activar el auxiliar. De izquierda a derecha, este botón es para el auxiliar. Audio in, ¿ok? Después le va a seguir el botón de la banda FM o AM. FM. Y se ven que se puso ST de estéreo. Ahí está tocando AM. Vamos a cambiarlo otra vez a audio in para que no nos caiga copyright. Ok. Entonces, cuando vas a tocar con dispositivo externo, acuérdate de presionar primero este botón que es auxiliar o audio in. Ok. Sigamos. Vamos a encontrar otros tres botones, de los cuales estos dos, debido a que tienen los símbolos universalmente conocidos, serán para adelantar o retrasar pistas en el CD, y también sirven para adelantar o retrasar, avanzar entre las estaciones de radio previamente grabadas. ¿Ok? Y vemos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Estos van a servir para almacenar estaciones de radio de tu preferencia también. ¿Ok? Vamos a seguir. Vemos otros dos botones y el símbolo de una carpeta. Entonces, con estos dos vamos a poder avanzar en los cuadrantes de la radio, ¿ok? Que es diferente a estos que estaban aquí, porque con estos vamos a poder avanzar de poco en poco en la banda AM/FM, y también vamos a poder navegar entre las carpetas que contenga el disco compacto. Por ejemplo, si tienes una sola carpeta no va a tener ningún efecto, pero si ese disco MP3 tiene no sé, tiene 2, 3, 4, 5 carpetas, ahí vas a poder navegar con estos botones. Ok. Seguimos con estos dos botones en un óvalo igual que los anteriores. Ok, perdón, me salté estos botones, perdón, a ver, íbamos acá y de aquí me pasa hasta acá. Ok, perdón, vamos a ir con este tercer botón que dice A-B y una flechita como de repetir. De hecho, esta es una función muy interesante también, porque a diferencia de otros equipos, con este radio vas a poder disfrutar funciones como si fueras un DJ. Y cuando digo DJ, por ejemplo, ese botón de AB, cuando estás reproduciendo un disco, si tú quieres repetir un segmento, por ejemplo, no sé, el coro de una canción o el solo de una canción, entonces tú le vas a pulsar una vez el botón AB
Por ejemplo, quieres que repita el coro de X canción. Cuando empieza el coro, ahí le pulsas una vez el botón de AB y ya hasta donde termina el coro. Si quieres, por ejemplo, no sé, 10 segundos, 20 segundos, entonces desde donde empieza el coro hasta donde termina, tú lo marcas. Inicio, un solo toque, y termina, otra vez le das otro toque, y el equipo va a estar repitiendo y repitiendo una y otra vez esa parte de la canción, ya sea el coro, el solo de esa canción, etcétera, ¿ok? Puede ser, no sé, puede ser 5, 10 segundos, 20, etcétera, ¿ok? Dependiendo de la longitud. Pero esa es una de las funciones interesantes que tiene este equipo, es de repetir, ¿ok? Vamos a ir ahora con este, estos dos botones. A ver, déjame verlos. A ver. Ah, ok, ya me acordé. Mira, estos botones vas a ver que tiene como un símbolo de menor. Y acá también. Pero estos van a ser útiles para lo que es aumentar. Escucha bien. Aumentar. Este es aumentar o disminuir el pitch, es decir, la velocidad con la cual se reproduce el disco compacto. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por ejemplo, si yo estoy reproduciendo una canción y voy a tener la opción de reproducirla 5 puntos más adelante, 2 puntos más rápida, o 3 puntos, un punto más rápido de lo normal. Lo mismo, podré reproducir la pista tres posiciones o tres niveles más lento de lo normal, 5 rayitas más abajo de lo normal, más lento de lo normal. Entonces, esto es otra de las características que nos va a ofrecer este equipo, que vamos a poder reproducir más rápido o más lento, ¿okay? Siguiendo con el otro óvalo, en este caso también son funciones muy interesantes. Por ejemplo, vemos más 10 y acá menos 3. Esto significa que, por ejemplo, tú vas a poder, en este caso, mira, más 10, vas a avanzar más 10 segundos de la pista. Por ejemplo, si estás en el minuto 1:20 y tú le pulsas más 10, va a caer o va a avanzar hacia el minuto 1:30. ¿Ok? Pero si del 1:30 le pulsas el menos 3, va a caer en el ¿qué? 1:27. ¿Ok? Y de 1:27 le pulsas otra vez 3, pues va a caer en el 1:24, 1:21 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces estos botones es para avanzar cierta cantidad de segundos durante la reproducción. ¿Ok? Esta barrita es para abrir la compuerta. ¿Ok? Y por último, esto va a ser muy fácil, es para subir o bajar el volumen. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo está distribuido el tablero superior, todas las funciones. Una cosa que hay que mencionar con estos equipos de Sony, no solamente en este modelo, sino en otros, que por alguna razón, en algunas ocasiones, estos equipos al presionar ciertos botones, a veces se cruzan o se mezclan las funciones. Es decir, por ejemplo, si yo presiono el botón de, a ver, déjame acordarme, ok, si yo presiono el botón de modo de reproducción, que es este el tercero, de repente va a darme la función de sleep, o por ejemplo presiono play y hace otra función, ok. Quiero comentarles que es algo pues que se da muy a menudo en los equipos Sony que tienen tablero superior. Entonces para que bueno, ahora sí que sobre aviso no hay engaño, ¿ok? Les voy a comentar que este equipo no ha sido reparado. Lo único que se le aplicó a este equipo fue desmontar lo que son las pistas, el tablero por dentro, y darle pues limpieza. ¿Ok? En general pues se le dio limpieza porque como son productos que han quedado sin uso por mucho tiempo, de repente acumulan polvo, y pues eso interfiere o afecta lo que es los botones, y puede muchas veces que tú le presionas un botón y no te obedece,
¿ok? O lo presionas y se cruza con otra función, ¿ok? Pero en este caso, solamente eso, darle limpieza, con aire comprimido, limpiar bien tanto por fuera como por dentro, ¿ok? Entonces, eso es básicamente, pero el láser todo es genuino, es el tal cual como vino de fábrica, ¿ok? Bien, entonces, ahora sí vamos a ir con la banda de AM/FM, AM, ok, FM, ahí está, ok. Hasta ahí lo vamos a dejar y consideren que la antena no está completamente extendida y aún así pues logra, logra identificar pues señal en ambas bandas, ¿ok? Entonces, aunque yo sinceramente yo soy más de la idea de que los equipos de radio análogos son mejores que los digitales, ¿ok? Bueno, vamos a dejar, al final vamos a dejar lo que es la función del audio in y ahorita nos vamos a concentrar ya en lo que es la reproducción de discos, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo por acá. Vamos a ir con... Primero vamos a ir con un disco... Bueno, vamos a ir directamente con el MP3. ¿Okay? Si estos equipos leen MP3 al primer toque, quiere decir que un disco normal obviamente sí lo va a tocar bien. Está bien apoyado, todo bien, mira, ahí está girando todo bien. Cerramos. Y ahora sí le vamos a dar, bueno, stop, play. Ya va a empezar a reproducir. Primero va a identificar el disco, ahí dice read, leyendo. Y va a aparecer la información de cuántas pistas, cuántos folders, etcétera, ok. Play, ahí está. Y ahí aparece. Déjame darle pausa, solamente un momento, ahí está en pausa. Vamos a, ahí está, 2 segundos transcurridos. El botón de los tres que están aquí, el central, ahí vemos la información. Y ahí está, mira. Déjame darle un acercamiento. Botón central. Y dice 001. Y estamos tocando, a ver. 001, la primera pista. Sí. Folder 1, track número 1, porque pues es la primera pista. Ok. Vamos a escuchar un poquito qué onda con esta pista. Ok, ahora sí vamos a escuchar qué tal se desempeña. El máximo nivel de volumen son 31 puntos. Ok, aquí está en nivel, a ver, déjame ver, está a nivel 25, ahí está, nivel 25, su máximo es 31, hasta ahí llega, ok, entonces recuerden que como les dije hace unos momentos, este es un sistema de audio personal, entonces no esperen a que va a ser un sonido retumbante, digo, sí está un sonido muy claro, un sonido pues muy limpio, pero no tiene de hecho megabass, no indica por ninguna parte que tenga megabass, ok. Vamos a detener la pista
Y ahora vamos a cambiar aquí a los modos de reproducción que les mencioné. Ok, entonces vamos a ir por acá. A ver si alcanza a ver. Ahí está. Modos de reproducción. A ver, acá. El primero es repetir la pista en curso. Repetir. Y el otro, ahí está un folder. Bueno, reproducir cierta carpeta. Ahí está, cierta carpeta. Repetir esa carpeta. Aleatorio. Programado. Programado con repetición. Normal. Entonces repetir uno. Repetir carpeta. Solamente cierta carpeta. Repetir carpeta. Aleatorio. Vamos a dejarlo en aleatorio para que nos escoja al azar las canciones. Ok. Ahí está. Y ahora sí, vamos a darle play. Va a cambiar. Ahí está tocando la canción 65. Ahí está, 65. Está el máximo volumen. Estamos golpeando a propósito para ver si tiene algún tipo de protección anti-impactos y por lo visto parece que sí está respondiendo bien esa prueba de impacto. Vamos a ir para otra pista. Ahí adelantamos unas cuantas fracciones ahí de segundos. Vamos a avanzar. Otra canción. Play. Playback. Una más. Canción 76.
vamos a bajar el volumen hasta 11 puntos. 11, ahí está, hasta 11. Y hay que aprovechar que está el disco tocando para conectarlo. Vamos a conectar la salida de audífonos a nuestro amplificador con este cable. Y ahora vamos a escuchar ese sonido, pero en un sistema de mayor potencia. Ok. A ver, vamos a ver si no golpea tan. Bueno, vamos a bajarle más. Ahí le vamos a ir subiendo poco a poco. Playback. Ok, ahí está. Vamos a subirle poco a poco. Lo que van a escuchar es el sonido del amplificador. ...15 puntos o 15 niveles allá. Pausa. Bueno, le tuve que dar 2 toques de pausa y aquí es lo ahorita ya me hizo lo que les había comentado de que se cruzan las funciones. Déjame apagar el amplificador para que no vaya a chasquear aquí. Hay que desconectar esto ya una vez. Listo. Okay. Por ejemplo, ahorita ya se activó la función de sleep. Presioné el botón de play, pero lo hice para pausar la canción, que de hecho ahorita ya está pausada, pero tuve que hacerlo o pulsar 2 veces ese botón. Y aquí, como pueden ver, dice sleep, se activó. Se debería haber activado con este botón, no con el playback, pero como les digo, es algo muy común en muchos equipos de Sony. No sé por qué se cruzan las funciones, y vaya que están muy retirados los dos. Entonces vamos a quitarlo. 89 minutos, 60, 30, 15, 0, off. Ahí desaparece la leyenda de sleep. Ahí está. Ok, y ya al darle otra vez playback, debe otra vez reproducir sin problema. Ahí está. Ok. Ahí está. Y aquí, como les había dicho, es la canción número 76. A ver si lo alcanzan a ver. Canción 76. 00176. Okay. Estamos a volumen 15. Lo dejamos en 23. Ok, listo. Vamos a pausarlo. Perdón, ya lo detuvimos. Stop. Ahora vamos a expulsar ese disco. Me gusta mucho cómo abre esta compuerta. Se siente así como... se me figura como que es una nave de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuando aterriza y abren esa puerta, así bien suave. Está muy suave esa forma de cómo apertura la compuerta. No es... Hasta en eso es diferente, porque la mayoría, como les digo, abre, pues el disco está acostado y abriría hacia arriba, pero en este caso es así como una... Incluso nos recuerda las puertas de los castillos medievales, ¿no? Que así. Ok. Bien, entonces ahí está. Aquí está, dice open. Y ahí está. Tratando de leer, pero como no hay disco, se va a aparecer no CD. Ok. Entonces ahí está listo. Nos queda por último checar lo que es reproducir audio desde dispositivo externo. En este caso voy a conectar mi tabletita. Ya tengo un video, entonces voy a reproducir ese video y voy a conectar en el puerto de color negro, que es
donde se usa para ingresar audio. Ok, en el sitio donde encontré información sobre este equipo menciona que viene con todas las indicaciones en japonés, orientado para que las personas que están aprendiendo ese idioma, o incluso que conocen ese idioma, que lo pongan más en práctica, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ya tengo, a ver, voy a poner ahorita el video. Ya está el video. Ok, voy a reproducir este video. Bueno, vamos a poner así. Ahí está. Ahí más o menos para que se vea. Ahí está. Ok, ya está conectado ahí, entrada de audio. Recuerden que para poder escuchar auxiliar hay que presionar de estos tres botones el primerito de izquierda a derecha de estos dos. Audio in. Ok, ahí está. La tableta tiene el volumen todo al máximo. Aquí tenemos 23 puntos o niveles. Y ahora sí le vamos a dar playback. Ahí está. Estamos escuchando el sonido del propio sistema de audio. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's chest. I only want you in a waste, naked in a frame, and all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Ok, vamos a hacer una pausa. Y la pregunta será si podemos tener conectado, así como ven, entrada auxiliar in, audio in, y a la vez sacar salida audífonos hacia un sistema de mayor potencia. Yo considero que sí se puede. Vamos a hacer la prueba, conectar nuestro cable que proviene del amplificador y le voy a bajar pues casi a 3 niveles. Prendemos el ampli y vamos a ver qué onda. A ver, bueno, vamos a dejarlo en 1 mejor. Ahí está, vamos a irle subiendo poco a poco. Sí, efectivamente sí se puede. Ok, ahorita en el sistema de audio tenemos 15 niveles de volumen. Ok, vamos a mostrarlo un poquito. Audio in 15. Ok, ahí está, 15 niveles. Ahora sí, playback. Subimos a 17. Ok, ahora sí vamos a apagar nuestro ampli y vamos a desconectar todo. Ok, apagamos el equipo también, ya quedó 11 niveles, que es donde empieza por default, y vamos a desconectar todo para proceder a mostrarles lo que es el compartimento de pilas y el número de serie. Okay. Como dije antes, estos equipos se venden nuevos también vía internet, usados también.
aunque aún así siendo usados sí tienen un costo, un precio elevado. Ok, ahí lo pueden checar por internet para que vean que sí están algo elevados. Ok, ahí está, así se transporta este radio. Mira, aquí encajas aquí los dedos y así lo llevas. Ok, así se transporta. Ok, vamos a, bueno, ¿saben qué? Mejor le voy a poner esta bolsa de plástico. No tengo ahorita el tapetito. Bueno, sí, mejor le voy a poner este trafo para que no quede de enfrente, que no, a pesar de que esta loseta está muy fina, pero mejor así, porque me da no sé qué que quede de frente y se vaya a tallar. Vamos a destapar aquí. Ese es su compartimiento de pilas, su tapita, todo muy suave, muy limpia. Ok, ahí pueden ver el compartimento de pilas está en óptimas condiciones, cero rastros de óxido. Ahí podemos ver todas las espirales impecables, todos los tornillos prácticamente nuevos. El número de serie es terminación 542. Ok, 542, y aquí en el costado vemos la información del fabricante, también con nombre en japonés también. Okay. Y en este otro costado también vamos a ver información en japonés también. Okay. Lo mismo sucede en este lado, no sé si lo puedan ver, ahí está, en japonés. Solamente el signo de audífonos se entiende, pero el otro pues sí están en japonés. Ok, y pues ya todos los controles que ya les mencioné en la parte superior, pues todos prácticamente están en japonés. Ok, vamos a quitar aquí el trapito y listo. Ok, entonces pues ahí lo tienen. Es un equipo realmente precioso, está muy bonito este equipo, está muy suave. A mí en lo personal me gustó mucho. Es bastante diferente a otros que hemos visto, sobre todo por la cuestión de que viene en idioma japonés. Tiene las funciones, como ya vieron, de poder ok, perdón, híjole, ya andaba cerrando prácticamente el video y no hice la demostración de, era esa demostración. Disculpen ustedes, la verdad ya se me andaba pasando. Son varias cosas que tengo que tener aquí presentes y ya se me andaba pasando eso. Ok, vamos a hacer rápido porque ya prácticamente ya quiero cerrar este video. Es más, vamos a aprovechar de usar ahora un disco normal. Ok, este es un disco de audio normal, YouTube Music número 3. Vamos a poner aquí. Ok, y lo que voy a mostrarles es estos botones que son para reproducir la música más rápido, más lento, para brincar los tiempos en la reproducción. Tiempo total 77 minutos con 13 segundos. Y bueno, okay, vamos a poner el modo aleatorio. Ahí está el modo aleatorio listo. Vamos a dar reproducir. Play. Ahí está reproduciendo. Este es un disco, obviamente como de veintitantas pistas, okay, cerca de 30 pistas. Disco normal, está reproduciendo normal. Cuando es un disco MP3, obviamente va a tardar tiempo en reconocerlo, cuántas pistas, navegar sobre el contenido, pero cuando es un disco normal es más rápido la lectura. ¿Okay? Entonces vamos a ir con el primer conjunto de botones, que es para jugar con la velocidad de reproducción. Voy a elegir, bueno, este está bien, más rápido. Ahí está el máximo, más 5. Ahí estamos tocando más rápido la música, más 5. Más 5. Velocidad normal.
ok. Ahorita, por ejemplo, cuando uno adelanta, mira, vamos a adelantar más 5 y a la hora de quererte regresar, algunas veces el botón de regresar no quiere responder. Mira, 4, 2 más 2 más 1. Ahorita sí respondió bien, pero hace rato llegó 4, le di, bajar y no me hizo caso, se mantuvo en 4. A veces pasa eso, ok, es que se cruzan las funciones. Ya está. Ahora vamos a jugar ahora con este otro conjunto que es avanzar más 10 o menos 3 segundos, ok. Ahí va. Ahí está. Por ejemplo, estaban 5 y yo presioné el botón de menos 3 segundos y cayó en cayó en 1 minuto con 22 segundos. $1.40 porque brincó de 1.30 a 1.40 porque le di más 10. Ok. Otra vez. 1.56. Ahí estamos reduciendo 3 segundos. Retrocediendo 3 segundos. 3. Ok. Retrocediendo 3 segundos. Vamos a avanzar 10 segundos. 10. Ok, sigamos con unas cuantas reproducciones más. Está en modo aleatorio. Canción número 5. Está. Nivel 21. Track número 13. Track número 4. Vamos a correrlo más rápido. Más rápido. Normal. Más lento. Segundos adelante, otros 10. Ahí ya cambió otro track. Track número 9. Vamos a avanzar más. Listo. Ok, ahora sí. Listo, era lo que me faltaba por mostrarles, y aquí por estar viendo a la cámara y de pronto al radio ya se me estaba pasando esa cuestión, pero pues bueno, ahora sí ya lo vamos a desconectar, todo listo. Ahí quedó, se quedé colgando. Ok, pues ahora sí, ahí lo tienen, el sistema de audio personal, que es realmente es un radio AM/FM con capacidad de reproducir discos compactos originales, grabados, regrabables, tanto MP3 como en formato Windows Media Audio. ¿Ok? Pues ahora sí llegamos al final de este video, espero les haya gustado, ya que es un producto bastante difícil de encontrar. Digo, sí lo pueden encontrar, pero solamente por internet. Y pues la verdad, nuevos sí están caritos y también venden usados, pero también el precio pues, siempre
siempre es elevado, ¿ok? Entonces, pues bueno, dejamos este video y a ver, vamos a invitar a nuestro amigo suscriptor aquí del canal, Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés es experto en lo que son equipos Sony. Si nos puedes apoyar con el año de fabricación, más detalles de este equipo, ya que la información es escasa, te lo voy a agradecer mucho, ¿ok? Principalmente porque este equipo es más que nada como que enfocado a lo que es Japón, ¿ok? Entonces a eso se debe tanta diferencia, tantas cosas diferentes, ya que ninguna radiograbadora, ningún equipo Sony, al menos aquí en América, viene equipado con estas, sobre todo estas funciones que es retrasar el tiempo de reproducción, el pitch, y también lo que es avanzar o retrasar en cierta cantidad de segundos, más 10, menos 3. Esas funciones no las trae ningún equipo de Sony enfocado para Estados Unidos. No los he visto. Este es el único que he visto con esas características. Y pues bueno, ok. El único que me faltó demostrarles fue este del AB. Ahorita me quedó pendiente esto, pero no tiene pierde porque es como que está reproduciendo, suponiendo del minuto 1.30 al 1.40, y tú ya pusiste inicia en 1.30, vuelves a pulsar en el 1.40, significa que va a iniciar en 1.30 y en el 1.40 se detiene, lo repite otra vez. Es un loop, está repitiendo una y otra vez, entonces tiene características como muy interesantes para la gente que está jugando mucho con lo que es el audio, ¿okay? Bien, pues ahora sí cerramos este video. La verdad pues sí lo quise hacer de la mejor manera posible, y pues también explicar estas cuestiones, ya que pues como pudieron ver, todo el tablero, todos los controles prácticamente no tienen ninguna indicación en inglés, todo viene en japonés. Y pues bueno, ok, ahora sí llegamos al final de este video, cerramos el video, no sin antes agradecer a las personas que nos visitan. Saludos a todos nuestros suscriptores, a la gente que está al pendiente del canal. Apóyennos con un like, compartan, suscríbanse, comenten, estén al pendiente de nuevas actualizaciones en el canal. Okay, saludos especiales para nuestro compañero Rodrigo Cortés. Espero me responda aquí en la caja de comentarios si es que tiene información acerca de este equipo, ya que Rodrigo pues tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en lo que son equipos de Sony. ¿Okay? Saludos también para nuestro amigo Marcelo, para Gabriel Vargas, que es un fiel admirador de equipos de audio pues buenos, así especiales. ¿Ok? Y pues bueno, saludos a Sergio América en Acapulco Guerrero también. A toda la gente que nos visita, muchísimas gracias. Les recuerdo que si les interesa este y otros productos, pueden visitar nuestra tienda en línea que estará en la descripción. Ahí está el enlace directo. También está nuestro contacto de Instagram, donde tenemos videos, fotos de este y otros equipos que hemos presentado anteriormente. ¿Ok? Sin más, yo soy Gus Wacker. Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día. Saludos a todos. Bye bye.